Queridísimos televidentes, mil gracias por continuar con las dos generaciones. Estoy muy orgullosa esta noche de contar con la gran figura del doctor Mauricio Erdocia, un extraordinario jurisconsulto, un gran centroamericanista, el rector del American College, todas esas sombreros y todas esas cosas, SICA, Sistema de Integración Centroamericana, y por eso lo hemos invitado. Doctor Erdocia, queremos hablar acerca de qué relación tiene la Unión Europea con Centroamérica y ese acuerdo de asociación que firmamos con ellos, que tiene tres pilares, como todos sabemos: el pilar económico, el pilar de cooperación, el pilar... ¿Y qué significado tiene? Porque a veces la gente cree que Europa está allá y está muy lejos de nosotros. Yo creo que ese es un buen punto de inicio, además de agradecerte que me hayas invitado nuevamente a este tan gustado programa. A mí me parece que hay que romper esa distancia que a veces se percibe entre lo que es la Unión Europea y Centroamérica, de lo que es la Unión Europea y Nicaragua. Sí. Es todo lo contrario. Sí. La Unión Europea ha sido nuestro aliado más fiel en las últimas décadas. Sí. Lo que pasa es que hay que retroceder un poco en el tiempo para entender cuál ha sido la presencia, el impacto y el significado que ha tenido la Unión Europea para Nicaragua. Entonces tenemos que decir que Nicaragua y Centroamérica en los años 80, nosotros vivíamos en una guerra terrible, fue el conflicto más duro de toda la historia de estas naciones, y ahí surgió un proceso de pacificación y de mediación, en donde la Unión Europea apoyó lo que entonces se conocía como la mediación del grupo de contadora y del grupo de apoyo. Ahí se inician los famosos diálogos de San José. Sí. No se llamaba entonces Unión Europea, sino Comunidad Económica Europea. Comunidad Económica Europea. Entonces negociábamos el apoyo a Centroamérica por parte de la Unión Europea a su proceso de pacificación, de democratización y de desarrollo. Entonces la Unión Europea nos viene ayudando realmente desde 1984, que se inician los diálogos de San José. Así es. Y apoyando todo este proceso hasta culminar en los acuerdos económicos, los acuerdos también de colaboración y de cooperación, y pasamos a una etapa superior que era el acuerdo de asociación. Sí. Pero yo quisiera aquí detenerme un poco en algo que también es muy poco explorado. Realmente, ¿por qué se acerca Europa a Centroamérica? La respuesta es la razón de ser del acuerdo de asociación, porque tenemos un modelo distinto al resto del mundo que tiene una vocación comunitaria, en donde concebimos el desarrollo, ¿verdad?, que parte de una plataforma integracionista que te permite alcanzar unidos metas de rendimiento, metas de desarrollo y de progreso económico y social que no podrías alcanzar aisladamente como nación, como parcela. Ya existía el Mercomún, el Mercado Común Centroamericano, muchísimos años antes que la Comunidad Económica Europea. Así es, totalmente de acuerdo. Y entonces esa idea de que hay un puente transatlántico entre dos modelos pioneros de integración es lo que marca la relación Europa-Centroamérica. Claro. Por eso es que ellos apoyan la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano, el comité consultivo del Sistema de la Integración Centroamericano, a la Secretaría General, y por eso dedican gran cantidad de recursos a fortalecer esta institucionalidad y estos logros a nivel centroamericano, porque ellos ven en nosotros, o han visto siempre en nosotros, al igual que nosotros hemos visto en ellos, una inspiración de dos polos de desarrollo con una visión integracionista, ¿verdad?, mostrando este modelo al resto del mundo. Eso es lo que explica realmente, ese es el hilo conductor de la relación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y ahí llegamos entonces al acuerdo de asociación, que es un acuerdo estratégico, donde por primera vez también a nivel mundial son dos regiones las que pactan entre sí. Exactamente, no es un país con otro. No es un país, no es un acuerdo bilateral, es un acuerdo de región a región, ¿verdad?, en donde decidimos fortalecer el proceso de integración mediante estos tres pilares. Ese es el agregado que hay que hacer. Estos tres pilares fortalecen la integración, y la integración como instrumento de desarrollo en lo económico, en lo comercial y en lo político. Y en lo político, en la cooperación. De tal manera que esto ha llevado a que la Unión Europea sea el principal socio de cooperación de Centroamérica. Los mayores montos de cooperación que ha recibido Nicaragua y Centroamérica han venido de la Unión Europea. Entonces nosotros realmente
tenemos una deuda de gratitud hacia la Unión Europea. Y lo que pase en la Unión Europea nos afecta a las y los centroamericanos. A los centroamericanos, a los nicaragüenses que hemos recibido una colaboración y un apoyo a nuestro proceso de paz, de democratización y de desarrollo durante tantas décadas. Ese es el punto realmente de partida si queremos entender la relación Centroamérica-Unión Europea. Y precisamente por ello, Mauricio, es que quiero que conversemos acerca del Brexit, porque a mí, como alguien que se educó en Europa, yo por supuesto que soy pro Europa, el hecho de que Gran Bretaña haya salido de la Unión Europea cuando nadie se lo imaginaba. Si hace 3 semanas hubiéramos hablado de este caso, hubiéramos dicho, eso no gana nunca, porque ahora hasta los grandes impulsores de que se salga la Gran Bretaña de la Unión Europea, resulta que están dimitiendo. Todos están renunciando a sus cargos políticos, porque ¿quién se hace cargo de este desastre económico que viene después de la debacle? Nadie pensó si gana el exit, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo que has hecho una reflexión importante. Creo que este referéndum es legítimo hacer una consulta, pero la información con la que se contaba no era la correcta. Fíjate que se hablaba, por ejemplo, que semanalmente el Reino Unido mandaba a Bruselas 350 millones de libras. Eso se demostró que era absolutamente falso. Y los propios líderes escépticos de la Europa unitaria han tenido que reconocer que eso no era cierto, ¿verdad? Entonces hubo una gran cantidad de información que se proporcionó alrededor de este tema, ¿verdad? Que ahora se está revelando. Ahora es que ves los problemas relacionados con la moneda cayendo a niveles históricos, los más bajos. Nunca ha valido menos la libra esterlina, jamás. Y toda la incertidumbre que se ha creado en los mercados de bolsa, en el futuro mismo, en el futuro de las empresas. Es decir, aunque ellos habían hablado de un shock a mediano y corto plazo, pero la verdad es que nadie podía tener escenarios concretos de lo que iba a suceder, porque hay muchas cosas que están en veremos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido? Nadie sabe. ¿Hasta dónde va a ceder la Unión Europea? Bueno, quiere ceder, que no van a ceder. ¿Quiere ceder la Unión Europea? Porque también ahí es una pregunta clave, porque en la medida en que la Europa unitaria no demuestra de que un país que se sale de esta asociación, exactamente, va a sufrir las consecuencias de eso. De otra manera, lo que va a suceder es que otros países en donde también hay movimientos populistas y partidos separatistas, entonces van a comenzar también a tratar de romper esa unidad monolítica que ha significado la Unión Europea. Y esto también yo creo que es importante destacarlo. Cuando nosotros hablamos de Unión Europea, no solo pensemos en términos económicos. La Unión Europea ha sido un factor de paz y de estabilidad para el mundo. La Unión Europea ha generado un gran balance porque ha sido una región que tiene valores democráticos, respeto a los derechos humanos y tiene una visión social. Si no, no estaría apoyando a los países centroamericanos y a Nicaragua en particular. Entonces, aquí estamos hablando de una fuerza bien positiva para la humanidad. Las principales iniciativas de medio ambiente, las principales iniciativas alrededor de los temas de seguridad, en su mayoría vienen de este grupo de países que siente un compromiso fuerte, ¿verdad?, con el destino humano. Entonces, por eso es que nosotros también nos sentimos afectados con lo que está pasando. Y los propios Estados Unidos, que dijo ahorita el presidente Obama, dijo, no, nosotros, si se sale el Reino Unido, que es uno de sus principales aliados, ¿verdad?, de la Unión Europea, nosotros lo vamos a colocar, dice Obama, en la cola de nuestros acuerdos comerciales. Entonces, vos ves ahí el impacto. Un voto castigo para su excolonizador. El impacto que va a tener todo esto. Pero yo diría que nosotros también tenemos la obligación de ser prudentes y de abrir un espacio de reflexión para el futuro de lo que va a pasar aquí. Yo creo que los países van a tener que irse serenando y ir pensando que para el mundo va a ser importante, yo creo que esa al final va a ser la reflexión, preservar la estabilidad en el Reino Unido, porque no va a poder ser de otra manera, pero mantener la unidad de la Unión Europea. Ese es el gran desafío, ¿verdad?, que vas a tener, vamos a tener en los próximos años, porque acuérdate de una cosa, el referéndum no lo determina todo, ¿verdad? El referéndum ni siquiera es vinculante. No es vinculante. Hay que ahora el nuevo primer ministro que surja
que dicen que no están apresurados, eso dicen ahora los nuevos candidatos, que no es urgente, tendrían 2 años para negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea y para renegociar con más de 50 países que tienen acuerdos con la Unión Europea la nueva relación bilateral. Es decir, este es un proceso largo, ¿verdad? Y engorroso y difícil. Difícil. El artículo, poner en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa, ¿verdad? Va a requerir mucha reflexión, muchas acciones que todavía ni siquiera los rumbos están marcados. Yo estoy absolutamente seguro que todavía la Unión Europea no sabe hasta dónde va a ceder o hasta dónde va a mantener esa posición rígida. Yo pienso que las aguas van a tener que irse calmando y que al final vamos a apostar todos hacia una Europa más sólida, más cohesionada, independientemente de que el Reino Unido haya tomado ese camino, que va a ser duro, difícil y costoso, ¿verdad? Como ellos mismos lo habían pronosticado. Los mismos escépticos de la Unión Europea pronosticaron que esto iba a ser un choque económico a corto y mediano plazo. Entonces, yo creo que hay que ver hacia el futuro también con un sentido de pragmatismo, porque no nos queda otra, y pensar que al final de cuentas también el Reino Unido debe ser un miembro importante de la comunidad y tenemos que encontrar las bases para que se mantenga ese poder estabilizador y democrático en el mundo, que es la Unión Europea y su fortaleza y su cohesión. Ahora siendo 27. Correcto, y que el Reino Unido pueda encontrar un camino, ojalá un camino, ¿verdad?, que le permita también disfrutar de algunas de las ventajas que ha tenido durante todos estos años y que hasta ahora se está dando cuenta que las tenía, ¿verdad?, con la Unión Europea. Entonces yo creo que también esta visión que nosotros tenemos hasta el momento, ¿verdad?, de rechazo hacia eso se va a tener que ir suavizando, porque al final de cuentas lo que nos interesa es un mundo seguro, un mundo en paz, una Europa pacífica, una Europa donde haya una verdadera convivencia y yo estoy seguro que se van a encontrar las fórmulas para que Europa salga adelante. Mira, Europa, acuérdate de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los fenómenos y los actos de más profunda deshumanización ocurrieron ahí. Y de barbarie ocurrieron ahí. Entre Alemania y Francia y están ahora totalmente de la mano. Y tomaron una decisión histórica por la paz. De unirse, exacto, para evitar el regreso de la guerra. Formaron la Comunidad del Carbón y del Acero, crearon el Tratado de Roma y después pasaron al Acta Única, al Mercado Único, a la moneda única. Plan Marshall, la reconstrucción de Alemania y demás. El problema que yo veo, Mauricio, es Gran Bretaña. Es decir, ¿qué va a pasar? Escocia votó en el referéndum de quedarse en Gran Bretaña precisamente para quedarse en la Unión Europea. Y ahora tenés a una brillante, inteligente y bella primer ministro de Escocia diciendo que ellos se van de Gran Bretaña. No es tan fácil, por supuesto. No es tan Esto sencillo. Es muy complejo, muy difícil. Y tiene muchas aristas y muchas posiciones. Pero bueno, yo también quiero con vos abogar por la paz, abogar por la unidad de la Unión Europea y a esperar, ¿verdad?, que en los restos de países, como vos señalaste, no se divida. Así es. Yo me parece que es importante lo que vos acabas de señalar, ¿verdad? Yo creo que el Reino Unido tampoco se esperaba de que después del referéndum se encuentre un país más dividido que antes. Y que han perdido hasta en el fútbol, es que es increíble. Ahora, una Escocia con un modelo de nación distinto al del resto del país, porque ellos se sienten europeos. Entonces, vos sabés que para mantener la unidad nacional, Irlanda del Norte, para mantener la unidad nacional tenés que tener una visión de futuro, ¿verdad?, semejante. Entonces, eso le va a plantear enormes desafíos al Reino Unido, que ojalá, digo yo, porque al final de cuentas, nosotros siempre propiciamos un mejor destino para la humanidad. Así es. Para agradecer, Mauricio, su presencia nuevamente con Locura Azul, le vamos a regalar Paralelismo entre Rubén Darío y Salomón de la Selva. Gracias a Ispamer. Miriam Evelo manda el ofertón de la colonia, que ya saben, queridísimos televidentes, ahora de lunes a lunes después de las 5 de la tarde, para que el American College mande sus paquetes a través de servicio encomienda rápida, su solución en envíos. Y te voy a mandar el doctor Julio Ochoa, que es un gran experto en rehabilitación oral y en trasplante. Excelente médico, él y su esposa, la doctora María Teresa Rendón. Con el doctor Mauricio Erdocia, quiero esperar y desear que este programa haya sido del agrado de todas y todos ustedes. Las dos generaciones les amamos con Locura Azul. Chao. En esta generación de nuestra